Buen día, vamos a continuar con el curso de AutoCAD básico 2 dimensiones, cómo crear un plano arquitectónico. Mi nombre es Ludivina González y yo les voy a impartir el tema de hoy, será continuar con los comandos de edición. Bien, pues ya estando dentro del programa vamos a ver el tema de los comandos cortar y extender. Para cortar vamos a seleccionar el comando trim, el cual también pueden mandar llamar tecleando las letras TR. Y lo que nos dice primero es que seleccionemos los objetos que nos van a servir como límite hasta donde queremos cortar. Por ejemplo, esta línea quiero que sea mi límite para cortar estas líneas horizontales. Entonces selecciono la línea vertical primero, que va a ser mi límite. Al dar Enter puedo seleccionar lo que quiero cortar. Por ejemplo, de esta línea lo que yo quiero dejar es esto y lo que yo quiero cortar es esto. Entonces selecciono lo que quiero cortar y le doy Enter. Otra opción puede ser un trim múltiple, donde selecciono la línea hasta donde quiero cortar, le doy Enter y puedo seleccionar la opción Crossing y corto todo en un solo paso. Bueno, lo mismo puedo hacer en el sentido de extender. Ahí mismo donde se encuentra el comando trim, si abrimos la pequeña flecha que se encuentra a un lado, se encuentra el comando extender. Seleccionamos el comando extender y decimos hasta dónde quiero extender, que sería nuestro límite, hasta aquí. Enter, ¿qué quiero extender? Esta línea. Al igual que con trim, puedo hacerlo de manera múltiple. Selecciono hasta dónde quiero extender, doy Enter y a través de un crossing selecciono todo para que se extiendan todas las líneas al mismo tiempo. Puedo también en un momento dado cortar y extender al mismo tiempo algunos objetos. Por ejemplo, voy a seleccionar vamos a ver estas líneas que he copiado y entonces puedo, por ejemplo, recortar para hacer los rectángulos. Puedo seleccionar todo a un mismo tiempo porque ambas líneas, tanto las horizontales como las verticales, me van a servir como límites. Marco Enter y entonces a través de un crossing puedo cortar todo lo que me sobra, pero también puedo hacerlo en el sentido de adentro y a lo mejor en este sentido también. Y entonces, bueno, en muy pocos pasos pude hacer esta cuadrícula sin necesidad de estar haciendo de uno por uno. Entonces, esta es una opción para poder generar o utilizar los comandos trim extend. Luego está la opción fillet. Las opciones fillet funcionan en el mismo icono. Viene la opción fillet, viene la opción chamfer. Ambas funcionan de manera parecida. La diferencia es que fillet podemos generar con un radio para redondear las esquinas y con chamfer podemos generar como tipo ochavos en las esquinas. De esta manera son como líneas con un ángulo en lugar de la del fillet, que es con radio. Vamos a ver la primera opción, que es fillet con radio, y lo primero que tenemos que hacer pues es seleccionar el radio con el que queremos cerrar estas líneas. Vamos a suponer que le damos un 3.
selecciono la primera línea, selecciono la segunda línea. Si el radio que yo marqué es muy grande, no me lo va a poder generar. Si el radio que yo marqué es más grande que las líneas, por ejemplo, esta línea mide 2.095 y esta línea mide 2.02, pues un radio de 3 no alcanzaría a dar la opción del redondeo en la esquina. Vamos a dar un radio de 0.5 y entonces selecciono la primera línea y selecciono la segunda línea. Puedo también, a través del mismo comando fillet, utilizarlo con polígonos o con polilíneas. Por ejemplo, en este caso es un polígono rectangular y puedo dar fillet en las esquinas con un radio que, si se fijan, queda guardado el último que se haya dado. En este caso fue de 0.5. Yo creo que debería de ser en este caso más pequeño. Entonces le estoy dando 0.10 y podemos seleccionar las opciones del radio, pero también decirle que sea múltiple para que nos permita seguir continuando con el comando sin necesidad de que cancelarlo y volver a entrar. Luego entonces también podemos hacer lo mismo, pero con la opción chamfer. La opción chamfer funciona algo parecido, sin embargo, si vemos en la línea de comando, vienen dos datos que debemos de ingresar: distancia 1, distancia 2. Distancia 1 sería la primera línea que yo toco, es decir, de este punto donde se intersectan ambas líneas hacia abajo, qué distancia le voy a dar para que de aquí parta a trazar la línea del ángulo que yo le esté asignando. Entonces vamos a darle la opción, viene distancia 1 y distancia 2 en 0. Seleccionamos distancia 1 en 0.5 y distancia, aquí viene distancia, perdón, 0.5 y la siguiente distancia también en 0.5. Entonces marco seleccionando la primera línea, la segunda línea y entonces genera el chamfer marcando la distancia de 0.5 de donde se intersectaban hacia acá. Luego también puedo utilizar el mismo comando chamfer. Puedo utilizar también entonces el chamfer, pero con la opción de ángulo. Lo que me marca cuando utilizo la opción ángulo es que primero me dice el largo de la línea, de la primera línea que voy a utilizar, o sea, hasta cuánto le voy a cortar. Viene por defecto en 10, yo le voy a dar 0.5. Luego entonces me pregunta por el ángulo de la línea, le voy a dar 30 grados y entonces selecciono primera línea y segunda línea. Y entonces si revisamos la distancia que me generó de este punto a este punto era la de 0.5, o sea, esta línea fue la que se recortó 0.5 y de este a este, por el ángulo con el que se trazó, que es un ángulo de 30, vamos a trazar una línea aquí para tomarlo como referencia. Aquí está, entonces el ángulo que le dimos fue de 30 al momento de trazar. Muy bien, entonces de esta manera podemos utilizar también el comando chamfer. Bien, entonces dentro de los comandos de fillet se encuentra también el comando blend curve. Este funciona de la siguiente manera: si tenemos una polilínea, vamos a hacerlo con polilínea para ver también algunos comandos de esta. Podemos editar la polilínea seleccionando la línea con botón derecho, aparece el comando edit polyline y entonces podemos hacer curvas las esquinas o vértices de esta polilínea. Si recortamos
esta curva con el comando break. Vamos a suponer de aquí hasta aquí. Y posteriormente utilizamos el comando blend. Lo que hace es que une continuando la línea como originalmente estaba. Obviamente ya no es la misma polilínea, si se fijan son 3 tramos, pero bueno, hace la continuación. Esto especialmente sirve para cuando estamos utilizando curvas de nivel. Bien, entonces otra opción que podemos utilizar dentro de los comandos de edición. Bien, entonces el comando explode funciona de la siguiente manera. Seleccionamos el comando, seleccionamos el block y bueno, ya el block forman todos sus elementos, quedan desunidos y bueno, ya son elementos independientes. Lo mismo sucede con los polígonos. Seleccionamos y ya cada una de las líneas que formaban el polígono son independientes. Lo mismo sucede con las polilíneas. Este es un solo elemento y bueno, cuando seleccionamos el comando explode, ya cada una de estas líneas son independientes. Bien, ahora vamos a ver el comando array. El comando array lo que hace es generar como un arreglo, ya sea en sentido reticular, rectangular, a través de un pad o también en sentido radial. Algo muy común para utilizar este comando es, por ejemplo, cuando vamos a hacer la estructura de la edificación y que queremos agregar las columnas. Voy a hacer un block para que vean el proceso para generar una columna. Voy en el layer 0, ya saben, los blocks se hacen en el layer 0 con dimensión. Vamos a suponer columnas de punto 25 y le voy a agregar un hatch. Selecciono el comando hatch con la opción pattern, la opción ANSI 31 con una escala de 0.01 y entonces bueno, como tengo la opción de seleccionar en automático un punto dentro de un rectángulo o un polígono cerrado, toma como los límites y entonces ya genera el hatch. Lo voy a dejar asociado. Asociado quiere decir que cuando yo modifique el rectángulo, bueno, pues el hatch se va a estar actualizando. O sea, si vemos esto, el hatch se va actualizando en función del polígono. Bien, entonces ya que tengo esto generado, este lo voy a cambiar a un color más tenue. Voy a ponerle como un gris. La columna, lo que sería la columna, pues quiero que sea un polígono con un espesor más grueso. Vamos a ponerle un punto 30. Y bien, pues entonces ya hago mi block. Para eso les voy a poner a la columna color by layer para que vaya en función del color del layer donde se vaya a insertar. Entonces genero el block, vamos a darle columna como nombre, columna de 25 por 25. Mi punto base de inserción lo voy a buscar en el centro. Para buscar el centro presiono la tecla Shift con botón derecho del mouse, me aparecen las opciones del OSNAP y busco esta opción que es punto entre la mitad entre dos puntos. Entonces selecciono primer punto, segundo punto y ya me seleccionó el centro. Selecciono los objetos y bien, bueno, pues ya va a quedar convertida en block. No la voy a hacer anotativa, la escala va a ser uniforme. Entonces le voy a decir ok. Bien, esto ya es un block de una columna. Vamos a suponer que tengo un layer, vamos a generar el layer
de columnas. Y le vamos a poner un color, no sé, azul, verde. Ok, me voy a ubicar ahí. Bien, entonces, si yo ya tengo este blog, lo que puedo hacer es que en un momento dado, si ya sé que mi retícula de ejes, vamos a suponer en este caso acá, si tuviera la misma distancia entre los ejes, vamos a trazar unos ejes acá. Vamos a poner este eje y vamos a dar un offset de, no sé, 3 metros, vamos a suponer. Y en el sentido horizontal, pues también. Con el comando stretch, extiendo todas las líneas. Bien, entonces lo que voy a querer es que esta columna quede insertada en los donde interceden las líneas horizontales y verticales. Bien, entonces utilizo la opción de Array de manera rectangular. Selecciono el objeto, pero perdón, para esto tengo que tener la primer columna insertada en el origen donde voy a empezar. Y entonces, bueno, ahora sí, selecciono el comando Array, selecciono el objeto que quiero aplicar con esta opción. Y si se fijan, de manera automática me da varias opciones. En este sentido son renglones, rows. En este sentido son columnas, columns. Viene aquí las opciones que tengo 4 columnas. Toma como una columna la primera, que es donde ya insertamos la columna original, y a partir de ahí son 4 columnas. En sentido horizontal son 3 renglones, pero también toma la posición de la primera, entonces son únicamente me agrega 2, o sea, quiere decir que lo mínimo que puedo tener son 2 columnas, 2 renglones, porque con la opción 1 pues la realidad es que no me haría nada, me generaría nada más la columna que tengo original. Bien, entonces voy a decir que quiero, si me vengo a revisar, van a ser 3 columnas y 3 renglones. Entonces voy a darle 3 columnas, 3 renglones, y yo había dado una distancia de 3 metros tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Y de esta manera me quedan ya todas las columnas insertadas en la intersección de los ejes. Todo esto me lo está generando, puede ser generado con opción asociativa. Esto quiere decir que van a quedar como unidas todas las columnas. Finalmente, ya le digo, si le digo asociativo, van a quedar como asociadas o como unidas. Puedo marcar, si yo no quiero que este sea mi punto base, yo quiero partir de otro punto, lo puedo hacer también. Ahorita por lo pronto lo vamos a dejar así. Y bueno, suponiendo que tuviéramos estas opciones para hacerlo en tercera dimensión, bueno, pues también están las opciones para generarlo por niveles. Le voy a dar cerrar al comando y entonces, como no las dejé asociadas, bueno, pues son columnas independientes. Estas columnas deben de estar en el layer columnas y bueno, pues de esa manera puede funcionar el array. ¿Qué sucede, por ejemplo, si quiero utilizar la opción path? Si yo tengo una polilínea y la edito para generar curvas y tengo a lo mejor un
símbolo que me puede indicar un tipo de cerca o me puede indicar algún tipo de luminarias que vayan sobre una línea o simplemente árboles, bueno, pues los puedo utilizar para generar el pad. En este caso voy a utilizar la misma columna. Voy a copiar esta columna y la voy a dejar al inicio. Bien, entonces utilizando la opción Pad, me dice selecciono la columna, que es el objeto al que quiero llevarlo. Sobre la curva selecciono el pad, que en este caso es la curva. Y bueno, también vienen las opciones. Puedo hacerlo dividiendo o dejando una distancia específica entre las columnas. En este caso, la realidad es que este es un pad, por eso nada más estamos marcando esta distancia. No tenemos renglones, solamente estamos teniendo un renglón. ¿Qué pudiéramos hacer? Pues pudiéramos tener una copia de este pad. En este caso no, nada más lo vamos a dejar así. Y bien, bueno, pues igual puede ser en sentido que vaya alineadas las columnas. Si se fijan, se van alineando con la curva. Si le quito la opción alineada a la curva, todas están en sentido horizontal. Entonces, bueno, esta opción nos puede servir para poder marcar a lo mejor algún tipo de simbología como de tuberías, algún tipo de bardas, líneas de conexión de postes o de simplemente de árboles. Entonces de esta manera funciona el comando array a través de un pad. Y la última opción pues sería de una manera radial. Si yo quiero, voy a copiar de nuevo esta, vamos a ponerla acá. Bien, con la opción radial nos puede servir, por ejemplo, en caso de que sea, por ejemplo, un auditorio, las sillas las podemos generar a través de un array de manera polar, o por ejemplo las columnas cuando tenemos ejes curvos. Y vamos a hacer esta primera opción. Si selecciono la opción array, selecciono primero el objeto, que es el block que voy a utilizar de esta manera, y luego me pide el punto base de donde yo voy a empezar a rotar todas estas columnas. Entonces busco el centro del arco y entonces marco la distancia y puedo marcar también el ángulo, si quiero que sea todo o solamente hasta la mitad. Por ejemplo, en este caso solamente quiero hasta la mitad. Quiero tener 7 piezas y entonces, bueno, está la opción primero que nada ver hacia dónde genera el radio con los elementos, si se fijan. Y la otra opción es si quiero que las columnas roten en el sentido de cómo va la curva o el radio, o que siempre sean en sentido horizontal. Entonces, dejándolo así, yo puedo ir disminuyendo el ángulo, y al disminuir el ángulo únicamente me distribuye los 7 elementos entre el ángulo que yo estoy dando en total, y me da el total de ángulo entre cada una de las columnas. Entonces, esa es una opción. La otra opción sería para cuando fuera en un círculo. Igual selecciono el centro, digo la cantidad de piezas que quiero. Aquí sí sería a 360. Y bueno,
también seleccionamos si queremos que sean en sentido horizontal todas las columnas o que vayan rotadas en función del ángulo que les haya tocado. Entonces, de esta manera funcionan estos dos comandos, el array con un pad y el rectangular. Bien, entonces hasta aquí son los comandos básicos. Bueno, perdón, me falta el de las líneas paralelas u offset. Si tengo una línea horizontal o vertical o cualquier objeto, por ejemplo aquí tengo arcos también, el offset puede funcionar. ¿Qué hace? Saca una copia a una distancia que nosotros marquemos. Por ejemplo, en este caso le voy a dar 1. Y entonces lo que hacemos es que vamos seleccionando la línea primero y luego decimos hacia cuál de los lados queremos sacar la copia paralela. En este caso le estoy diciendo hacia abajo. ¿Qué sucede con un círculo? Igual hacia adentro o hacia afuera. Con un arco igual también hacia adentro o hacia afuera. En el caso de los rectángulos, pues hacia adentro no porque ya es muy pequeño, pero hacia afuera sí. Todo lo que sean líneas, círculos, polilíneas, podemos utilizar la opción Offset para poder sacar como líneas paralelas, no importa la forma que tengan.